Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa que emitimos todos los viernes para todos ustedes, para nuestro abonado de Antequera, nuestro programa ¿Quién es quién? Hoy tenemos con nosotros a un personaje que nació, vivió, vive y trabaja aquí en su pueblo natal, Antequera. Como todos sabemos, este personaje que hoy tendremos con nosotros tiene diversas facetas, pero hoy vamos a tocar la que es la que realiza en su trabajo de artesano. Él es, por todos muy conocido, José María González Bermúdez. Conozcamos ahora lo que fue su niñez, su juventud y la actualidad. En esta misma calle, en esta misma acera, solo que más cerca de la Culanca. Entonces esa casa tenía el número 78. Allí viví 26 años seguidos, desde que nací hasta que me casé. Después estuve 3 años fuera de esa casa, porque yo me fui a vivir a la calle de Resuelo, una casita pequeña con 29 metros cuadrados que yo compré con la ayuda de mi familia. Y volví, cuando murió mi padre, volví allí, viví otros 8 años. Y después vivo en el piso que vivo en la calle Comedia, y aquí tengo un negocio. Bueno, pues yo nací en el seno de una familia artesana, modesta, humilde. Si bien había un gran rescoldo de conocimientos y de preocupación para con los hijos, y mi padre era un artesano que trabajaba muchísimo y era muy amplio en su conocimiento, y mi madre una mujer que se preocupó muchísimo de nosotros. Era digamos, un poco la educadora, a la que realmente le temíamos, porque es la que imponía. Y yo estuve en una amiga en la calle El Plato, se llamaba Doña Rosario, la señora que tenía aquello. Después pasé a la Inmaculada con la franciscana. Tengo que decir que la monja de la Inmaculada y las monjas de la Victoria, la orden franciscana, que la fundó una hermana de mi abuelo, la madre Carmen, madre Carmen González. Y ahí estuve hasta el año 36 o 35, era muy chiquito, y pasé a la escuela de la calle Obispo. Y allí estuvimos la guerra, y al final de la guerra yo pasé a la escuela de Romero Robledo, que estaba entonces en la calle Encarnación, en la casa que han vivido los Altachos. Y de ahí pues ya me quité, bueno, pasé, hice ingreso en el instituto, y cuando estaba haciendo primero, tenía yo alrededor de 12 años, entonces yo abandoné la escuela para irme a trabajar, que hacía falta. En mi casa, entonces hubo muchos encargos de la restauración de las cosas que se habían estropeado en la guerra. Mi padre me necesitaba y entonces yo me tuve que ir, aprendí, y después yo empecé a ir a la escuela nocturna de San Pedro, que el maestro era don Francisco Cantos, y ahí me acabé de preparar lo que pude. Luego después yo he tenido muchas preocupaciones por prepararme por sí solo, y la vida me ha dado oportunidades, como no, para poder continuar aprendiendo de los demás, a los cuales yo tengo que agradecer muchísimo, porque mucha la gente que me ha ayudado a perfeccionarme y a prepararme para luchar de una manera más eficaz en la difícil vida que hoy vivimos, ¿no? Mi profesión, pues como mi padre, platero artesano. ¿Desde cuándo comenzó José María su...? Yo empecé a trabajar en los años 40, por ahí, con las dificultades que aquellos años encerraban, ¿no? Que no eran pocas. La posguerra, el hambre, el pan de maíz, las colas. ¿Pero era bonita para usted esta profesión? ¿Le gustaba? No, la profesión muy bonita, la profesión me gustaba muchísimo, nunca he sido yo forzado. Es más, nosotros hemos sido 5 hermanos varones que todos han pasado por el taller de mi padre, todos conocen el oficio, solo que el que no se adaptó más, pues eligió lo que quiso, ¿no? Mi hermano Miguel se hizo un gran ebanista, sus hijos ahora son plateros en Málaga, y mi hermano Rafael
pues le gustaba muchísimo la mecánica, estuvo en un taller de mecánica, luego se hizo mecánico agrícola y estuvo muchos años en esa profesión, porque le gustaba muchísimo, ¿no? Ahora en su retiro hace artesanía, hace cosas muy bonitas, hace faroles, hace cosas muy bonitas de bronce, tiene la inquietud que todos tenemos, porque ese oficio es tan amplio que luego se puede uno entretener en muchas cosas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy arreglando una colección de cruces, que la tengo aquí. Estoy arreglando una colección de cruces que nada tienen que ver con mi oficio si decimos. Por ejemplo, esta cruz, pues de mi oficio tiene lo que son las cantoneritas, ¿no? Una cruz muy antigua del siglo XVI, ahí me ha llegado de esas cosas que yo compro de antiguo. Bueno, pues de platero, las cantoneras, nosotros de carpinteros. Bueno, pues nosotros sí hay que arreglar. Esta es de nácar. Bueno, pues se le notará que yo le he hecho esta piecita que le faltaba, todavía no está disimulada, no porque le faltaba, se la he hecho yo, y es nácar. Y esta pues le tengo que hacer, que tiene muchas faltas, le tengo que hacer todo lo que falta. Bueno, y ahí tengo una serie de nácar viejo, y aquí se disfruta muchísimo, porque la artesanía es muy amplia, ¿no? ¿Le gusta más esta profesión? Yo lo disfruto muchísimo. Yo me he realizado totalmente en mi profesión. He sido muy feliz y soy muy feliz. Y yo quiero terminar mis días, como he dicho tantísimas veces, enseñando a gente que le guste la profesión. Porque creo que es bonito, es una profesión muy liberal, una profesión muy interesante. E incluso yo pienso que hay mucha gente que con alguna minusvalía pues puede ejercer esta profesión perfectamente, que pueden vivir muy a gusto, muy autónomos y pueden ser muy felices. Y yo lo soy, lo he sido siempre, he echado una casa para adelante muy por encima de lo que yo soñé, pero, claro, trabajando muchísimo, luego hay que trabajar, lógico, pero yo he sido muy feliz y soy muy feliz en mi profesión. José María, ¿qué recuerdos guarda usted de la guerra? ¿Malos recuerdos? Hombre, yo guardo malos recuerdos y lo que yo he dicho tantísimas veces y lo voy a decir hoy porque son muchos los oyentes, los televidentes que nos pueden ver, es que si hay que pelear por algo es porque no haya pelea. Dicho, si a ver si me entienden, ¿no? Habrá que luchar, habrá que trabajar muchísimo para que nos preparemos, que no tengamos el deseo de enfrentarnos uno a otro. Yo he visto a mis padres tristísimos porque tenían 2 hijos en la guerra, nosotros padeciendo aquí las consecuencias de la guerra, y 2 hijos que le cogió uno en un frente y otro en otro frente. Y en algún momento, yo lo escuché a mi hermano hablar después de la guerra, y en un momento uno estaba en la marina, en un barco bombardeando un puerto donde el otro estaba defendiéndolo. Pues fíjate que desagradable eso, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo que está pasando en la antigua... En Sarajevo. Eso es una pena que las criaturas no enfrenten. Por tanto, a los jóvenes yo les invito a que se aparten totalmente del enfrentamiento. Yo por eso soy muy radical cuando alguien agrede, porque no me estés que la agresión se produzca exclusivamente a base de dar golpes. Se agrede con el pensamiento, se agrede con la palabra, se agrede de muchas maneras. Yo estoy muy apartado de eso. Por tanto, hay que seguir, digamos, mentalizándonos día a día porque no tengamos enfrentamientos. Los recuerdos que tengo de la guerra no son gratos y por tanto no quisiera ver nunca a ningún familiar ni a nadie involucrado en una cosa como esa. Y de sus padres, José María, estoy viendo ahora mismo el retrato de su padre. ¿Qué recuerdos tiene usted de él? Los mejores recuerdos. Y que además, pues cada día más. ¿No? Porque a medida que uno va avanzando en su edad y se va acercando a la edad que ellos tuvieron, pues yo por supuesto que yo de mi padre tengo un recuerdo gratísimo, un hombre con una preparación enorme, con una generosidad tremenda, con una capacidad de enseñar muy amplia, con muy profundos conocimientos, un hombre que te daba una libertad enorme, la libertad de ¿qué te digo?, de que cuando entonces que había tanto respeto a que los hijos no fumásemos delante de los padres, pues mi padre, pues yo lo he contado mucho, decía, cuando él veía que uno se levantaba del trabajo y salía a la calle, pues aprovechaba un día la oportunidad para salir detrás de ti y te alargaba la petaca para que tú fumaras de su tabaco, porque decía, es que aparte de que te viene y fuma, pierdes el tiempo y me perjudica 2 veces. Total, que en ese aspecto, o para contarnos un chiste, o para educarnos en la vida, que sexualmente incluso darnos consejos.
Y mi madre, pues una ama de casa ejemplar, yo la valoré en vida y la súper valorado cuando ya desapareció, porque sabiendo con los pocos medios que tenía y la vida que nos hacía pasar tan agradable, es porque ponía una gran dosis de esfuerzo, una gran dosis de simpatía, de ingenio, que tan bonito es para gastar el poco dinero, porque tiene poco dinero hay que tener mucho ingenio para gastarlo bien, ¿no? Para que luzca. Yo me acuerdo que entraban en mi casa algunas familias, clientes, y decían, ¡ay, Dolores! Que está usted, digo, la cocinera, que está usted guisando, porque olía a gloria. Y luego mi madre a lo mejor lo que estaba guisando era con mucho ingenio una sopa con 4 almejas y poco más, ¿no? Bueno, pues en todo hacía lo mismo, ¿no? En todo hacía lo mismo. La distribución de la ropa, la sucesión de la ropa, del mayor al otro, el otro, como lo hacía, ¿no? Para que no pareciera la misma, aunque lo era. Y era una vida estrecha, pero con mucho agrado, ¿no? Yo me acuerdo, y lo he dicho muchas veces, y lo repetiré muchas también, si Dios quiere, el que en la casa de nosotros éramos quizás los más modestos de la calle, y sin embargo las fiestas se reunían gente más pudiente en nuestra casa, porque allí había más alegría, la juventud, los chiquillos, me acuerdo cuando hacían lo que ahora llaman una cucaña, ¿qué llaman? Esto que le pegan, sí. Tiene un nombre ahora, nosotros decíamos la vieja. Bueno, cuando se mataba la vieja, que decíamos, mi madre tenía un ingenio para vestirnos de 4 papeles de colorines y nos hacía unos uniformes preciosos y todos los niños de la calle participaban allí, ¿no? Yo he vivido toda la vida junto a los López Checa, donde aún vive el cura Checa, en la casa más para arriba. Ellos eran los potentados de la calle y nosotros los modestos, ¿no? Pues, sin embargo, casi siempre estábamos más en mi casa que en la otra, ¿no? Disfrutaba muchísimo. Y siempre muy agradable, muy bonito, muchos amigos, mucha invención, porque los juguetes escaseaban y había que poner mucho ingenio para hacer sus cosas, tus propios juguetes, tu propio patineta, había que hacérsela, había que buscar los medios para hacerla. ¿Qué cosas hacía José María con sus propias manos para jugar con ellas? Muchísimas. Yo hacía muchos juguetes, hacía de tablillas, que recortaba caballos, o de las latas de atún, ya lo he contado otra vez. De las latas de atún hacía carritos, con los botones hacía las ruedas. Para mí eso era más fácil que para otros niños, porque tenía un taller donde había medios. Y las patinetas, bueno, yo hacía patinetas cuando la tenía muy pintada, muy bonita, pues luego después procuraba venderla para luego comprar otros medios, otras cosas, hasta que me compré un día la primera bicicleta, ¿no? Y eso fue por usted, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que yo me iba al paseo a ver a los ciclistas de entonces dando vueltas por el parque, había muy poco tráfico, y yo me movaba viendo a aquellos niños con aquellas bicicletas preciosas, y yo tuve deseo de comprarme una, y allí estuve haciendo inventos, haciendo cosas hasta que yo me pude comprar una bicicleta. Y luego algo que también me preocupaba muchísimo en la vida es cultivar la amistad, ¿no? La amistad no es una cosa que nadie debe despreciar, porque hay amigos que te dan mucho más que a veces que la familia, ¿no? Y en ese aspecto también yo he hecho una gran labor en ese aspecto. Luego he participado en muchas cofradías, organización de cosas de barrio. Ya cuando era mayorcillo participaba con los caballeros de la Orden de San Francisco de Pau, que íbamos a cuidar a los enfermos a sus propias casas. Aquello me dio a mí una gran lección, me condicionó a valorar las cosas mejor, a querer más a los mayores, porque cuando una persona ya lo ha dado todo en la vida y luego no tiene ni siquiera fuerzas para poderse defender por sí solo, defender, mover, pues que llegue otro y le tienda la mano y le ayude, eso es muy grande, muy grandioso, y si satisfactorio es para el que lo recibe, satisfactorio es para el que lo hace, ¿no? Y ahí también me voy muchísimo eso, y he sido muy feliz en ese mundo. ¿Y de su infancia, cuáles fueron sus amigos? ¿Los recuerda aún? Sí, tengo mucho. Yo, por ejemplo, un amigo íntimo que vivía junto a mí, el Adolfo Pedrosa, está en la Cara de Ahorro, Emilio Arjona, que vivía frente a mi casa, los Checas, como he dicho, niños que vivían en la calle o se iban, que han desaparecido algunos, otros están fuera,
Y hay muchos amigos míos. Luego la mili, pues la mili fuimos un bloque de antequeranos que coincidimos al final, casi todos en Bobadilla, y allí nos hacíamos valer y en Málaga. Pues yo estuve en la mili y en Sevilla, en la aviación, voluntario. Luego pasé a Málaga, estuve en el campo de aviación, del rompedizo que se llamaba entonces. Hice un cursillo de cronometraje y entonces yo era cronometrador de los vuelos. Y después pasé a Bobadilla, por estar más próximo de mi casa, aunque vine en una compañía de 50 y tantos, 60 y tantos, que nos castigaron por una cosa muy curiosa, pero que yo no tenía nada que ver, pero en fin, y vine a Bobadilla por un mes, y cuando al mes me mandaron el relevo, para yo volverme a ir a Málaga, pues yo había un muchacho que estaba estudiando en el seminario, que estaba en Bobadilla sufriendo muchísimo porque con una vocación grande no podía seguir sus estudios, y entonces yo lo que hice fue cambiarme por él. O sea, yo seguí en Bobadilla, renuncié al relevo mío que me pertenecía y él se marchó allí. Me lo ha agradecido toda la vida, ¿no? Porque la verdad que para mí me satisfizo. Yo hacía una vida dos mandados, sufría más porque era mucho más duro la vida en el polvorín de Bobadilla. Muchos de los antequeranos que nos están viendo habrán pasado por allí, saben que era muy dura en aquella época. Se estaba terminando el polvorín, se vivía en campaña, tenías que llevar el plato colgado a la cantimplora, como en la guerra, ¿no? Y era duro, pero yo estaba muy próximo a Antequera, tenía Paco España, por ejemplo, que era Cabo Furriés cuando llegué a Bobadilla, y a mí me ayudó muchísimo, que es el hermano de una cuñada mía, me ayudó muchísimo. Ahí estaba Melero Polo, estaba Miguel Genque para descanse, estaba Rafael Torres, Antonio Ruiz Velasco también, etcétera, etcétera. Yo no me acuerdo de todo, pero no voy a empezar aquí a hacer una lista interminable, ¿no? Éramos muchos. Y lo pasamos bien. ¿Había alguna anécdota curiosa, alguna anécdota divertida de cuando en el tiempo que usted estuvo haciendo la mili? Hombre, hay anécdotas tristes y anécdotas graciosas. Porque una anécdota, por ejemplo, la anécdota triste es que estábamos un día clasificando munición dentro del túnel. El túnel es un túnel donde circula el tren cuando hace falta, y luego tiene unos grandes andenes o arcenes, y después las cámaras. Estábamos clasificando munición y nos tocaron Generala, que sabes que es una cosa de mucha, hay que correr, no sabemos qué pasaba, ¿no? Y entonces, porque había habido un descarrilo en Bobadilla, donde habían muerto 9 soldados y una señora, y tuvimos que participar en aquel episodio, que de verdad que es muy triste, y una estampa que no se olvida en la vida, ¿no? Luego participamos en el mismo orden de cosas, participamos en la recuperación de los cadáveres de un avión que se estrelló aquí en la Sierra de Chimenea. Y luego de simpatía, pues muchísima, porque habíamos un grupo de gente que nos llevábamos muy bien, entre ellos Baltasar Baez, que es de Campillo, ha estado mucho tiempo ahora en el juzgado, y Pedro Río, mucha gente, yo me acuerdo muchísimo, de Fuente Piedra, de Villadero, de muchísimo. Y nos llevábamos muy bien, y nos intercambiábamos los servicios, y él se iba a Campillo, yo venía a Antequera, como, oye, que me voy, no había que decir más, que me voy yo, y lo pasábamos muy bien. Y anécdotas pues, de celebración de fiestas. Después para mí ha sido muy satisfactorio que yo he acudido, yo llevo casi 40 años licenciado, o 40 años licenciado, o quizás 41, y yo de esos, por casi 25 30 yo he ido a Bobadilla el día de la patrona, ¿no? Ahora hace unos años que voy menos, pero yo he ido muchísimo, ¿no? Y en aquel cuartel donde estuve de joven, que muchas cosas son las mismas que había, pues yo estaba allí cuando yo tenía un cargo importante en este pueblo, y ha habido gente con generosidad y con simpatía, y a mí me han formado la guardia, por ejemplo, entre una cosa protocolaria y jocosa, y yo tengo muy gratos recuerdos de Bobadilla y de la gente del propio pueblo. Había una señora que se llama Pepa, que yo era mi paño de lágrimas, cuando necesitaba algo iba a ella, me lo solucionaba. Es una época muy bonita y además muy formativa también. Y en su despacho, José María, que ahora podemos ver con nuestras cámaras si alcanzan
El despacho, ¿qué es lo que realiza aquí? ¿En qué se basa su trabajo? Este es la especie de oficina donde yo tengo centralizado mi trabajo profesional, donde llevamos las cuentas. Si bien el ordenador no lo tenemos aquí, lo tengo en otro lugar, donde yo planifico mi trabajo. Tengo una mesa de trabajo donde a veces recibo algún cliente, donde está la caja fuerte, y donde tengo, por ejemplo, esta entrevista, que también es muy grata, y puede ser para la historia de mi vida, ¿no? Y paso muchas horas de trabajo aquí, ¿no? Porque aquí, donde se reciben alegría, también se reciben dolores de cabeza, ¿no? Y llevo, pues, casi 30 años aquí, quizás, o 30 y algo. Y este es un recuerdo que yo le hice a mi padre cuando yo monté este despacho. Yo le hice eso a mi padre, que todo es prácticamente simbólico, porque hay una custodia que él hizo y ya está ahí representada, el armario que tiene por detrás. Muchos de los clientes que nos puedan ver, que conocieron el taller de mi padre, recordaban que mi padre aparecía casi siempre así. El armario es muy simbólico porque era el lugar donde mi padre tenía sus cosas, sus detalles, sus recuerdos y sus secretos. Tan es así, cuando mi padre murió, pues fue un acontecimiento. Tuvimos que esperar los hijos y mi madre muchos días para meterle mano a abrir el armario. Y yo pues he querido reflejarlo ahí con sus detalles, con sus cosas. Algunas las tengo yo, otras las tiene mi hermano. Y luego pues lo que no encontraba como titular mejor este panel, este mural, que era pues decir: honrarás a tu padre. Que es cosa que deben de tener presente todos los hijos, ¿no? Porque cuando un padre es bueno, y los padres casi siempre son buenos, pues los hijos tenemos que tener presente siempre, ¿no? Y tener presente lo que ellos nos han enseñado para transmitirlo, aunque eso sí, modernizándolo, ¿no? Adaptándolo a los tiempos. Y como dije al principio, mi padre para mí lo significó todo, mis padres en sí, y lógicamente el mejor homenaje que yo le podía hacer a mi padre. Estuve pensando en si un busto de bronce o esto, y opté por esto y estaba contento. Y voy a contar una anécdota. Me acuerdo que cuando yo traje a mi madre, ya era mayor, yo traje a mi madre aquí a ver el panel cuando lo pintamos, porque lo pinté, lo empecé a pintar yo. Y yo no conocía la técnica para pintar una cosa tan grande ahí encima. Entonces al final tuve que pedir ayuda y conocer la técnica. La técnica es cuando se pinta una cosa como esta tan grande, se pinta con un espejo donde está la cámara ahora y otro espejo que tiene el pintor en la mano. Entonces el pintor mira con el espejo hacia atrás y recibe duplica la distancia. Y esto está hecho, pues esto denota la época, esto está hecho con una ruedecilla de acero que tiene este dibujo, y esto se pone en un sitio donde va dando vueltas y se le arrima la ruedecilla y graba aquí lo que tiene la rueda. Se llama carreteado. Esto se llama carreteado. ¿Cuántos objetos han sido ya, José María? ¿Cuántas restauraciones? ¿Cuántos objetos? Muchísimo. A través de mi vida, restauraciones que han sido conjuntas, lo que se hacía en mi casa. Yo hacía una faena, otros que estaban más preparados, cuando era más joven, hacían otra, pero por mi mano han pasado prácticamente lo que nosotros hemos tocado. El 90% de los objetos religiosos que hay en Antequera han pasado por nuestras manos. Custodias, en cálices, copones. Nosotros
cuando yo era jovencillo, cuando yo me ingresé, digamos, en el taller familiar, estaba arreglando la Virgen del Socorro, que se había quemado gran parte de las piezas del palio, y estábamos arreglándola, y yo conozco todas las piezas del palio de la Virgen del Socorro. De la Virgen del Socorro, todas, y conozco, y me acuerdo del momento en que se hicieron, cómo se hicieron, si se hicieron de troqueles, si se lavaba a mano. ¿Cómo se hicieron, José María? Muy difícil el trabajo. Muy difícil porque entonces escaseaban muchas cosas. Por ejemplo, chapa no había, chapa de plata no había, y entonces nosotros teníamos un viejo cilindro. El cilindro es, muchas personas saben lo que es un cilindro, porque por ejemplo el cilindro existe en una fábrica de cerámica para cilindrar, para moler o emplastecer o hacer más fina la arcilla. El molino existe, o sea, el cilindro existe en la fábrica de panadería, de pastelería, porque es donde pasa la masa. Y en la platería el cilindro existe porque es el que hace la chapa. O sea, nosotros fundíamos un taco de chapa como una pastilla de chocolate, y a base de meterlo entre los rulos y dándole a mano, se iba adelgazando cada vez más. Y eso era una cosa muy difícil porque los medios que había y la plata que se disponía, la plata antigua, plata vieja, que tenía aleaciones raras y se rompía la chapa y volverla a fundir, y era muy trabajoso. Para hacer, por ejemplo, para hacer un tubo del palo de Virgen del Socorro, pues pensemos que había que hacer el doble de chapa, porque la mitad se rompía y se estropeaba. Y era un trabajo, independientemente de que costaba mucho trabajo por las dificultades que se daban, era un trabajo muy duro, físicamente muy duro. Yo me acuerdo que había gente que mi padre le pagaba un jornal y estaba allí para darle los cilindros, pero bueno, como no había mucho para muchos jornales, había que compartir. Aquello habían falta 6 hombres, pues había 2 y los demás éramos nosotros, ¿no? Claro. Y nosotros nos tenemos que hacer todo lo que necesitamos. O sea, nosotros no compramos las tuercas, ni los tornillos, ni las chapas, ni el alambre. Todo eso tenemos nosotros que hacerlo. O sea, nosotros necesitamos una chapa, hay que hacerla. Ahora ya no. Ahora ya si necesitamos una chapa grande, se pide y te la mandan como tú la has pedido. Pero antes no, antes tenías que hacerla. Y se pasaban muchas dificultades. ¿Recuerda usted aquel trabajo, aquel objeto del que usted después de terminarlo se sintiera más orgulloso? Aquel que con más trabajo y más día y más esfuerzo... Bueno, yo tengo un recuerdo muy bonito, que es que yo cuando me fui a casar, yo hacía trabajo, y me acuerdo que yo hacía una bandejita pequeñita, como cenicero, con el escudo de Antequera, con flores, todo barroco, y me acuerdo que yo con mucho agrado, porque es que yo tenía mi herramienta y aquello se hace, esa pieza se hace, una vez que ya está hecha la forma de la pieza, la forma del platillo, en plata, pues se pega en una pasta especial que hay, donde se repuja. Y es una cosa que es fácil transportable, eso es como una cosa como un pan, una cosita como un pan, o como medio pan, que donde está pegado la bandejita. Entonces yo me acuerdo que los domingos, o algunos días fin de fiesta, que yo estaba haciendo aquello y yo quería ver a mi novia, pues me metía aquello en una bolsa y me lo llevaba a casa de mi novia, y allí nos comíamos y yo seguía haciendo la bandeja, ¿no? Bueno, pues de aquella época tengo yo un muy grato recuerdo. Y de cosas importantes, el más reciente, que por lo tanto me ha expresado mucho hacia la reforma, o la restauración de la custodia del cuerpo, que hay que seguirla, ¿no? Eso he disfrutado muchísimo y he tenido toda la gama de recuerdos que yo he podido tener en mi vida práctica, ¿no? Y en mi casa se han hecho cosas muy importantes. Aquí hay cosas que yo he participado menos porque yo era más pequeño, más joven, y cosas que yo ya he hecho de una manera más autónoma, porque ya era mayor, ¿no? Yo hice una bandeja muy importante para una exposición que hubo aquí, que una se le regaló a una familia del general Franco, que otra se regaló al ministro, un ministro que vino aquí para conceder la obra de la AI, del INEM, donde está ahora la oficina de empleo, en la calle Carretero. Bueno, pues hubo que improvisar, mi ministro se coló de Antequera casi de improviso, y entonces era presidente del sindicato, y hay que hacer un regalo al ministro. Entonces yo tenía, mi mujer tenía aquella bandeja y yo se la pedí, y hubo que regalarlo al ministro, y dije, ya te la di, todavía no se la he hecho. Tengo los dibujos incluso guardados, y posiblemente algún día se la haga. Tengo muchos recuerdos de muchas cosas.
he intervenido en muchísimas cosas, y sobre todo algo que me cautiva es recuperar algo que está a punto de perderse. Eso es que de verdad que disfruto muchísimo. Han caído por mis manos muchísimas cosas que han estado a punto de perderse y con esfuerzo pues se han recuperado, ¿no? Ahora tengo ahí un plato de plata que ahora os lo enseñaré, que está hechito una pena. Llevo mucho tiempo de tenerlo, lo compré muy destrozado porque había tenido un incendio donde estaba. Pues yo no quiero que se pierda. Cualquier otro platero lo me va a hacer y lo funde y ya desaparece. Yo estoy ahí a ver, y un día restaurarlo y recuperarlo, ¿no? Porque es muy bonito. Y luego, en línea general, disfrutar. Yo disfruté muchísimo de que abrí este establecimiento, ¿no? Yo abrí este establecimiento prácticamente de la nada, con muchísimo esfuerzo. Para mí fue muy importante. Por ejemplo, este establecimiento se hizo con una valla en la calle, ¿no? Al filo de la acera había una valla, se hizo todo dentro, y la noche que nosotros le pegamos un empellón a la valla y cayó la valla a la calle y apareció la tienda iluminada con el escaparate puesto, francamente para mí ha sido uno de los momentos más... ¿Recuerda qué día fue cuando la valla cayó al suelo? Pues sí, me acuerdo muy bien, porque yo retrasé unos días la apertura de la tienda porque hacía años que había muerto un familiar mío y no quise hacerlo coincidente con el aniversario. Y fue en junio. ¿Junio? En junio. Julio. En junio del 63. ¿Cómo se sintió al tener ya su propia tienda, su propio local donde...? Muy feliz, muy feliz. Este es el plato que yo he mencionado, que es una maravilla. Este es un plato que se llama plato limosnero. Entonces, este plato por el que se pasaba en la iglesia para pedir limosna. Es del 18, es muy completo, con un gran dibujo, pero bueno, ha apetecido. Ya lo limpié un poco, ha estado muy maltratado, tiene boquetes, le faltan el alaí. Bueno, pues este plato, cogí otro plato, coge, lo funde y recupera la plata y para no se contar. Yo no, yo quiero recuperar el plato. ¿Cuánto tiempo José María emplearía en recuperar este plato, dedicándose de entero a él? Pues este plato puede tener la recuperación, pues 10 días, 10-12 días. 10-12 días, no 10-12 días de trabajo de 8 horas, ¿no? Sino 10-12 días de trabajo en artesano. ¿En artesano qué? Porque el artesano 10-12 días a lo mejor está trabajando y los amigos, vamos a tomar café, el artesano se levanta y toma café. Claro. Y a la noche pues dice, voy a recuperar lo que perdí esta mañana, y a lo mejor pues se tira y está 4, 5, 6 horas. Las jornadas de un artesano son... Y otro día el artesano no está todos los días para poder hacer cosas. Yo me acuerdo de mi padre con muchas dificultades, pues de vez en cuando le gustaba mucho el campo, tenía siempre en mi casa una cabra, la ordeñaba, le gustaba mucho la gallina. Pues había días que decía, hoy me voy al campo. Eso hay mucha gente que son artesanos y cogen hoy con otros medios, con sus cañas y se van de pesca, pues se van de pesca y tienen cosas que hacer. Lo que pasa es que ese día no está. ¿Qué utensilio necesitaría para terminar de restaurar el plato? ¿Utensilio? Bueno, los utensilios, primero hay que tener hacer la chapa, tengo una aleación lo más parecida posible a esta, después recuperar los dibujos, hacer los trozos fuera, luego soldarlos. ¿Cómo se hacen los trozos? Pues, una vez recuperado el dibujo, repujándolo, cincelándolo y acoplándolo. Luego ya lo demás es soldadura, martillo, mazo, embutidores, cortadores, etcétera, etcétera. Y después lo que ya es la soldadura, que para tapar un boquete que sea una piecita que ajuste el boquete. Y después ya lo que es el cuidado de limpiarla. Porque esto una vez que esto, como ves, está casi calada por todos sitios, hay que ir punto por punto a recuperar y tapar sus rayitas. Es una cosa muy laboriosa, mucho de habilidad manual, mucha habilidad manual y mucha soldadura, porque esta plata está muy pesada y soldarla es muy difícil. Y mucha paciencia, ¿no, José María? Sí, mucha paciencia. Porque un artesano se basa en esto, ¿no? Yo he visto hace poco a un médico antequerano que le gusta mucho la zapatería, que es el hijo de Manolo, que estuvo muchos años, es que no me acuerdo de su nombre, el hijo de Manolo, el que estuvo muchos años en la Bella de los Cabreras, y es médico.
y lo he visto hacerse unos zapatos. Y dice que era los primeros que hacía, y bueno, está aquí en el centro docente, y lo he visto pasearse con los zapatos que el tío se ha hecho, porque pues también ha demostrado, no solamente, ha tenido que aprender y hacer. Para mí es más fácil, ¿no? Porque yo aprendí que casi prácticamente antes de nacer, porque es verdad que se dice que los niños oyen, y es verdad que oyen, porque yo tengo el ruido, sonido de mi profesión tan adentro de mi ser, que eso no se puede tener tan identificado exclusivamente porque tú lo hayas vivido unos años, es antes, es una cosa especial. Yo tenía un amigo en Madrid que tiene un taller muy importante de platería, y a mí, cuando yo lo llamaba por teléfono para hablar de algo, pues escuchaba el ruidos que yo ya tenía perdidos, porque yo aquí ya no lo hacía, yo he recuperado posteriormente cuando yo me he puesto a hacer cosas, ¿no? Y eran ruidos que yo tenía tan adentro y tan identificados, que sabe si es que un golpe a una chapa, o si es un golpe de un martillo contra un tac, o si es un golpe contra un cincel, o contra un embutidor. Es que es un golpe que cada cual canta de una manera distinta. Después de la restauración, José María, de esta reliquia tan histórica como es el corpus, la reliquia del corpus, ¿cómo se sentía después de saber que Muy contento. Muy contento y sobre todo muy realizado, porque tuve ocasión de comprobar que a pesar de que yo he estado muchos años prácticamente apartado de la realización manual de algunas de las faenas que tengo que hacer ahora, pues la he hecho como si anteayer hubiera hecho otra vez, ¿no? Hubiera sido la última, y han pasado un montón de años. Y sobre todo un antequerano amante de su profesión, con conocimiento de su profesión, tener ocasión de ponerlo al servicio de una cosa que es de su patrimonio, francamente es una alegría, ¿no? Y yo tengo que decir desde aquí, darle las gracias a quien confiaron en mí para esa faena, ¿no? Por eso yo he dicho antes que hay que seguir, porque es que voy a hacer muchas más cosas, y muchas de ellas, como lógico, aunque yo lo que voy a cobrar por lo que he hecho es muy poco, para lo que realmente vale, pero es que lo que voy a hacer ahora es que no lo voy a cobrar siquiera. ¿Por qué ha mencionado usted, José María, estos años apartados de la realización manual? Porque yo he estado muchos años, no me gusta, en una entrevista profesional no me gusta inmiscuir otras partes de mi vida, pero yo he estado dedicado a la vida pública de este pueblo muchos años, muchísimos años, y me entregué de cuerpo y alma, y yo me he tirado sin venir a esta tienda, en esa época a mí se han pasado hasta 2 meses, o si venía venía ausente, ¿no? ¿Añoraba usted los recuerdos? Muchísimo. Lo que pasa es que yo contraje un compromiso y quise ser fiel a mi compromiso, y sabiendo que me estaba perjudicando y no poco, pues me marqué una meta, era terminar aquella época. Aquel compromiso que yo me había contraído eran 4 años, después de otros muchos por delante, y me pasó como a los deportistas cuando llegan a la meta ya. Pero vamos, que de verdad, y bueno, pues tuve muchos años, y eso no, me apartó muchísimo, ¿no? Ya fue cuando vino Lola conmigo, ya se vino aquí, ya que tengo que agradecer muchísimo su entrega y su capacidad de una gran compañera. Tengo que agradecer también a los que me acompañan, no sé si ahora quieren ponerse aquí un poquito conmigo, los que me acompañan, que llegaron a esta casa de chavales y que hoy ya son hombres y ya son millonarios, porque le ha tocado tener algunos de ellos. y son muy felices, son muy amigos, muy compañeros. La expresión de jefe de ellos para conmigo es sumamente cariñosa, realmente es como en los deportistas el míster, ¿no? De una colaboración continua y permanente, y conversaciones familiares, y a mí me denotan, me ven cuando estoy mejor o cuando estoy peor, porque todas las personas, un negocio como este, hecho de la nada, pues a través del tiempo da mucho que hacer, muchos dolores de cabeza, preocupaciones, y bueno, y somos una familia, aquí estamos Lola y yo, pero está Juan y Paco, que son más 2 miembros de la familia, e incluso su propia familia, sus propias mujeres, pues aquí se sienten como en su casa. Se respira entonces un ambiente de armonía y de paz, y eso contribuye a que el trabajo sea, ¿no? Más grato. Más agradable. Sí. Nosotros a veces nos pueden disgustar más algunos contratiempos de fuera que los de adentro. Claro, de adentro.
francamente que surgen pocos, o por no decir ninguno, pero surgen muy pococos. Eso ayuda mucho, ¿verdad, José María? Ayuda mucho a sentirse feliz, a sentirse colaborador y sentirte un abrigado con la colaboración de los que te rodean. Y yo se lo consulto todo, se lo cuento todo, y si voy de viaje vengo y le cuento todo, y si ellos van me lo cuentan, y cuando Juan ha practicado el fútbol, pues Juan ha sido nuestro ídolo, ¿no? Lógico, ¿no? Yo conservo de Juan recuerdos gratísimos, cuando el antequerano tuvo en una cresta tan alta, cuando alcanzó la cota más alta que alcanzó el fútbol antequerano. Yo me acuerdo que Juan me regaló su camiseta, es muy bonito, ¿no? Lo recuerdo gratísimo, aunque a mí entonces yo había colaborado mucho con el Club Deportivo Antequerano, y a mí me regaló el Club Deportivo Antequerano, su urbanización, me regaló el balón con que consiguieron ascender a segunda división, que lo tengo ahí en el despacho, ahora lo podemos ver, ahora Diego, si es tan amable, lo va a tomar, ¿no? Con mucho cariño. Y luego el Club Balonmano Torcal, por ejemplo, cuando ascendió, pues me acuerdo que vinieron aquí todos un día, me trajeron un cuadro y me nombraron presidente honorífico del Club Balonmano Torcal. Me acuerdo también otra cosa muy bonita, que hablo de cosas de Antequera más que de cosas de mi vida, aunque yo haya participado. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo empecé a ejercer mi cargo, yo fui a ver un partido de balonmano a la pista que hay junto a la piscina municipal. Y me decían me pusieron un cartel que decía: alcalde, queremos una tapaera. Bueno, y fue muy bonito el ver el pabellón cubierto y ver a la juventud. En ese aspecto sí, muy feliz. Y hábleme un poquito, José María, de su familia ya formada por usted, de su esposa. ¿A qué edad se casó, José María? Yo tenía de 25 a 26 años, iba yo, y Lola tenía 22 a 23. Nos habíamos conocido muy chicos. Lola estaba aquí en la Recoleta, yo estaba en la escuela venía a dar matemática a la escuela de don Francisco Canto, venía a presentarle las cuentas, porque yo venía una hora, y entonces nos conocimos ahí, y salíamos con calcetines, y yo le digo a ella muchas veces de broma, digo, cuando te vi, digo, esta es la que me va a hacer muy feliz para toda mi vida. Y yo creo que hice un gran fichaje, ¿no? Por decirlo de manera simbólica, deportiva. Hemos sido muy felices, somos muy felices, como pareja somos muy felices, como matrimonio somos muy felices, como padre muy felices, como suegro somos muy felices, como abuelo somos muy felices. Y yo tengo que decirle a la juventud, a los jóvenes que tenéis mucho que recorrer en la vida, que todo es cuestión de proponérselo, hay que proponérselo, y hay que poner una dosis de entendimiento, de flexibilidad, a veces de exigencia, para que las cosas salgan bien, ¿no? Pero también hay que tener suerte y que Dios le ayude a uno, ¿no? Yo en ese aspecto, Lola es una compañera ejemplar. Yo lo he dicho muchas veces y yo sé que en Antequera hay muchísimas madres encantadoras y buenísimas, hay muchas mujeres que le ayudan mucho a su marido y que trabajan muchísimo. Lola tiene una vida, también tiene una condición física que se lo permite, ¿no? Pues yo no podía hacer, ¿no? Lola se levanta entre las 6:30 y las 7 de la mañana, todas las mañanas, hace su casa, su cocina, su plancha, luego se viene a la tienda, y aquí, como lo estáis viendo, no para, y luego nos vamos, yo llego a mi casa, me pongo un pijama, me pongo un chándal, y ella se mete a la cocina, ¿no? Y yo si hago alguna vez esto en la mesa, y te trae el vinillo, y después pues yo me vengo a la tienda, queda allí un ratito, hace su cocina, se viene otra vez a la tienda, y luego por la noche, vuelta a lo mismo. Y yo creo que tuve mucha suerte en la elección, y yo no sé si ella la tuvo tan buena, pero hemos tenido una vida muy feliz. Yo digo muchas veces, como católico que soy, digo muchas veces que yo no tengo boca para darle gracias a Dios todos los días, no sé cuántas veces ni decirlo, para compensar un poco los favores que realmente recibo, ¿no? En ese aspecto.
Pues tengo dos hijas que son para mí buenísimas, sencillas, muy agradables. Tengo dos nueros, dos yernos, que para mí son dos hijos, porque es que de verdad que son dos hijos. En mi casa estamos unidos totalmente. En ese aspecto yo soy muy feliz, no sé cómo transmitirle a la juventud. Yo me duele mucho cuando la juventud tiene dificultades para convivir. Algo falta, y yo me gustaría darle consejos de todo tipo, que a veces un disgusto momentáneo se pone muy gordo, muy inflado, pero que a lo mejor al día siguiente no hay nada, y hay que tener la nobleza para volver a entablar el diálogo, porque a veces hay niños por medio, hay hijos por medio, que son, cuando las cosas son más duraderas, son los paganos y los traumatizados de disgustos que luego no se arreglan a tiempo. Yo le diría que cuenten, no 10 como se dice muchas veces, cuenten muchas más para recuperar el entendimiento y seguir para adelante. Es muy bonito. Y de sus viajes realizados, ¿hay alguno que recuerde con más anhelo, con más gratitud? ¿Alguno que recuerde bastante? Bueno, aparte de viaje de novio. ¿Dónde viajó usted? Que es un viaje. Yo el viaje de novio lo hice de Antequera a Sevilla. Me quería ver que era en Bobadilla, ¿verdad? Mi mujer no me veo. Pero fuimos a Sevilla, hicimos un viaje muy bonito en Sevilla, precioso. Yo conocía ya Sevilla, no la menos. Y entonces fue un viaje precioso, de conocer todo lo típico de Sevilla, de aquella época, también haciendo nuestro coche de caballo. Y conocimos a un sacerdote argentino y nos pusimos de acuerdo y hicimos varias cosas juntos. Visitas de iglesia, y después nos fuimos a Córdoba, estuvimos 2 o 3 días en Córdoba, después me fui a Andújar, que tenía una hermana, y después ya tuve que venir urgentemente a Antequera, porque mi padre se puso enfermo y ya tuvimos que estar a su lado hasta que murió al mes de yo casar. Ese es un viaje muy bonito, dentro de lo que el final que tuvo la cuestión, ¿no? Pero después yo tuve un viaje muy bonito. Yo fui a México de manera oficial, invitado por el gobierno mexicano, que nos mandó los pasajes y nos pagó los hoteles. Y ahora tiene un viaje que para mí ha sido el viaje más bonito de mi vida, que ha sido en marzo. Mis niños, mi nieto y mi hija Mayeloli y su marido estaban en Santo Domingo, están ampliando conocimientos, estudiando una especialidad de odontología. Y ya llevamos 3 meses de no ver a nuestros nietos y ya Lola y yo no podíamos más. Y entonces fuimos el día de San José. Salimos de aquí el día de San José, pero con la diferencia de hora llegamos el día de San José allí, comimos con ellos y estuvimos 18 días allí con ellos, que posiblemente sea el viaje más lleno que yo he hecho en mi vida. La fuerza del cariño abraza la Sí, es que eso tiene una salsa muy diferente, ¿no? Hay muchas connotaciones, muchas cosas emotivas que llenan muchísimo. Luego otro viaje, yo he estado varias veces en París, he estado en Londres, he estado en Bélgica, he estado en Marruecos, pero viaje que tenga un viaje programado, un viaje enlatado, ese viaje de Santo Domingo, para mí, quizás ha sido el que ha marcado el hito en mi vida. José Mariano ha dicho que ha tenido 2 hijas. ¿Hijos no ha tenido ninguno? Yo pude tener un hijo en medio de las 2 hijas. Las 2 hijas mías se llevan unos 6 años. Y yo podía tener un hijo en medio. Lo que pasa es que Lola se vistió entonces de mantilla, en la procesión un frío enorme, y cogió una pulmonía, la trataron y de ahí vino un problema que impidió que ese niño naciera, pero que cuando pasó lo que desagradablemente pasó, pues el médico me dijo que era un niño, pero no tengo hijos, ¿no? Ya después tuvo Lola un episodio de circulación en la pierna izquierda muy grave,
tuvo que estar encamada 4 meses y ya nos recomendaron los médicos que no, una cosa de situación muy grave, porque fue un trombo, una trombosis, y se le fue el trombo y le pasó por el corazón y tuvo un poquito de sangre producido por el trombo, y entonces, bueno, pues ya procuramos que no viniera. Y sobre todo este trabajo de artesanía, ¿tiene alguien encargado de que esto nunca se pierda, de que siempre haya...? Yo he contribuido, mira, en mi tiempo y en este tiempo de ahora, por ejemplo, cualquier otro se hubiera deshecho de personal de la calle, ¿no? Porque hoy hay otros medios, está este arreglo que sabemos todos que se hace y que no ayuda a nada mucho, pero yo he mantenido las personas que yo estaba a mi lado, he procurado prepararlas lo mejor posible, y aquí están. Luego hay muchos sobrinos que han hecho la profesión, y yo, como repitiendo lo que he dicho otras veces, yo no me quisiera morir sin crear una escuela de plateros, no muy grande, pero en la que yo pudiera transmitirle a una serie de jóvenes lo que yo he aprendido durante muchos años, e incluso no tengo ningún inconveniente en fortalecerlo con otros medios, ¿no? Si hay que colaborar buscar un buen dibujante que dibuje mejor que yo y que le enseñe dibujo, pues muy bien, porque no hay que ser egoísta decir yo lo voy a hacer todo, sino hacer cosas. Yo creo que ya la platería no se va a perder. Lo que pasa es que yo ya mi preocupación, más que porque se pierda, no, que no se pierde, no es que la juventud no siga por el camino de que aprenda 4 cositas, haga 4 pillacorbatas, 4 gemelitos, la cadenita para la señora, alcance unos medios y que quede ahí. Porque con lo bueno no se gana dinero. Se gana satisfacción. Pero con los sencillitos pues se hacen 4 chapositas, 4 cositas, ahora me voy para que ya estoy el paro, que no sé qué, no sé cuánto, y eso no es lo que yo busco. Yo busco un profesional que tenga base, que tenga conocimiento. Hay que visitar muchos templos, muchos museos, hay que visitar muchos otros talleres que todavía existen, donde se ven cosas, y formar a la gente de fondo, con el fin de que se inculque en ellos el deseo de la defensa del patrimonio, que es lo bonito, porque ya cuando alguien toca una pieza de esta envergadura y dice la voy a defender, la voy a recuperar, la voy a poner al servicio, no se va a desaparecer, la van a conocer mis descendientes, y alguien tú no estás mirando el dinero, como no ve el dinero el deportista, como no ve el dinero el que está de cacería o el que está de pesca, o sea, que disfrute haciendo su profesión. Ahí es donde yo quiero enfocar ese tema. Creo que ya, José María, ya para acabar, porque nos quedan ya pocos minutos de nuestro programa, ¿quiere algo para terminar, ya para acabar, algo que decir al pueblo de Antequera? ¿Algo que desear a los antequeranos? Hombre, yo deseo al pueblo de Antequera paz. Porque paz y diálogo. Paz y diálogo, porque sin la paz, y la paz no me refiero a los tiros, que los tiros es lo máximo ya hay otras cosas que desgraciadamente nos distancian. Se toman decisiones a veces que nos hieren, que nos molestan. Que para todo eso haya el mejor diálogo. Yo soy el enemigo número 1 de la prepotencia. Yo soy el mejor amigo, intento ser el mejor amigo de la sencillez, del diálogo, del entendimiento, de la colaboración. Y yo creo que Antequera tiene mucho que recuperar de eso. Antequera tiene que recuperar su estatus, tiene que recuperar su sabor, su idiosincrasia. Y los antequeranos tenemos una obligación, que es procurar que no se nos pierda, que nadie interfiera para que Antequera ande por unos caminos en los que se siente incómoda. Eso es lo que yo le digo. Y que todo eso sea en paz. Vale, pues muchísimas gracias, José María, por haber estado aquí con nosotros. A vosotros por darme la oportunidad de asomarme una vez más a los hogares de Antequera y pedirle perdón, porque yo no me quiero poner muy visto demasiado. Pero vaya, que aquí estamos. Muchas gracias.
Esto fue todo lo que nos contó nuestro personaje de hoy, José María González. Su anécdota, su aventura y sus desventuras también, ¿por qué no? En fin, esperamos que no le hayamos aburrido con nuestro programa y que sigan con nosotros, con nuestro programa ¿Quién es quién? En próximas semanas seguiremos ofreciéndoles nuevos personajes, nuevos artistas de nuestro pueblo, Antequera. Lo dicho, les recordamos que la próxima semana tienen una cita con todos nosotros, aquí en su canal local de la Antequera. Buenas noches y un cordial saludo.